Queremos resolver las ecuaciones de valor absoluto dado. El primer paso para resolver la ecuación de valor absoluto es aislar el valor absoluto. Observe que para la primera ecuación, el valor absoluto ya está aislado. Tenemos el valor absoluto de 3x es igual a 18. El segundo paso para establecer y resolver dos ecuaciones basadas en el valor absoluto del principio. Mirando hacia atrás en esta ecuación, el valor absoluto de un número es una distancia de números desde cero. Y la distancia siempre es positiva. Para esta ecuación, porque el valor absoluto de 18 negativo es igual a 28 o el valor absoluto de positivo es igual a 18. Las expresiones 3x pueden ser iguales a 18 negativo o positivo, puede ser igual a positivo 18, y el valor absoluto seguirá siendo igual a positivo 18. Entonces, la primera ecuación que necesitamos resolver es 3x igual a 18 negativo. La segunda ecuación es 3x igual a positivo 18. Para resolver x dividimos ambos lados entre 3. Simplificando obtenemos x es igual a 6 negativo o dividiendo ambos lados por 3 aquí obtenemos x es igual a 6 positivo. La ecuación de valor absoluto tiene dos soluciones. X es igual a 6 negativo o x es igual a 6 positivo. Realicemos la sustitución en la ecuación original para verificar que ambas soluciones sean correctas. Bien, primero, sustituya 6 negativo por x, lo que nos da el valor absoluto 3 veces negativo 6 es igual a 18. Este sería el valor absoluto de 18 negativo es igual a 18, y el valor absoluto de 18 negativo es 18. Entonces tenemos 18 es igual a 18, que es la verificación para verificar que x es igual a 6 negativo es una solución. Ahora verificamos x es igual a 6. Entonces tenemos el valor absoluto de 3 por 6 es igual a 18. Lo que nos da el valor absoluto de positivo 18 es igual a 18. El valor absoluto de positivo 18 es 18. Entonces nuevamente tenemos 18 igual a 18 verificando que nuestra solución es correcta. Ahora veamos nuestra segunda ecuación de valor absoluto. Observe que para esta ecuación el valor absoluto no está aislado. Primero aislemos el valor absoluto. Comenzamos con 2/3 del valor absoluto de x es igual a 4. En el lado izquierdo, tenemos 2/3 veces el valor absoluto de x. Para aislar el valor absoluto en lugar de dividir ambos lados por 2/3, multiplicaremos por las 3 mitades recíprocas. Entonces multiplicaremos el lado izquierdo por 3 mitades y el lado derecho por 3 mitades. Ahora simplificaremos. 3 mitades por 2/3 es igual a 6/6 o 1. 1 veces el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de x. Igual en el lado derecho, escriba 4 como 4 sobre 1. Aviso 2 y 4 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 2 en 4. Observe ahora que esto es solo 3 veces 2, lo que equivale a 6. Ahora que hemos aislado el valor absoluto, necesitamos configurar y resolver dos ecuaciones. Nuevamente, la razón de esto es porque sabemos que el valor absoluto de 6 negativo es igual a 6 o el valor absoluto de 6 positivo es igual a 6. Lo que significa que la expresión dentro del valor absoluto en el caso x puede ser igual a 6 negativos o puede ser igual a 6 positivos. Entonces nuestras dos ecuaciones son x igual a negativo 6 o x es igual a 6 positivo. Observe que estas dos ecuaciones ya están resueltas para x. Por lo tanto, estas son otras soluciones a la ecuación de valor absoluto dada. Vámonos adelante y verifique esto realizando una sustitución en la ecuación original. Para x es igual a 6 negativo, tenemos 2/3 del valor absoluto de 6 negativo es igual a 4. El valor absoluto de 6 negativo es 6. Tenemos 2/3 por 6 es igual a 4. Mirando este producto, escriba 6 como 6 sobre 1. 3 y 6 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. Observe el lado izquierdo. Es solo 2 veces 2, lo que equivale a 4. Tenemos 4 iguales 4, lo cual siempre es cierto. Esto verifica que x es igual a negativo 6 es una solución. Ahora verificamos que x es positivo 6. Cuando x es igual a 6 positivo, tenemos 2/3 del valor absoluto de positivo 6 es igual a 4, lo que nuevamente nos da 2/3 por 6. Nuevamente simplificando como lo hicimos antes, hay 1 3 en 3 y 2 3 en 6. El lado izquierdo es 2 veces 2, lo que equivale a 4. Darnos 4 es igual a 4, lo cual es cierto. Verificar x es igual a 6 también es una solución.
Espero que hayas encontrado esto útil.